Bueno, vamos a ver este ejemplo acerca de describir la trayectoria de una pelota de béisbol. Vamos a leer el problema y ahorita lo empezamos a analizar. Dice, una pelota de béisbol es golpeada a 3 pies sobre el nivel del suelo, a 100 pies por segundo y con un ángulo de 45 grados respecto al suelo, como se muestra en la figura. Encuentre la altura máxima que alcanza la pelota de béisbol. Pasará por encima de una cerca de 10 pies de altura localizada a 300 pies del plato de lanzamiento. Bueno, vamos a ver aquí en la figura, vemos que la altura inicial a la que se golpea la pelota son 3 pies de alto, el ángulo al cual está siendo disparada la pelota es de 45 grados, nos da la velocidad inicial que es de 100 pies por segundo. Y bueno, aquí se nos pregunta la altura máxima que va a alcanzar la pelota y si esta va a sobrepasar esta cerca de 10 pies de altura. Entonces vamos a anotar primeramente los datos que nos dan. Nos dan la altura inicial, en este caso es de 3 pies. Bueno, voy a poner aquí abreviado, 3 pies. Tenemos la velocidad inicial. Aquí lo voy a poner como B subíndice 0. Esto es igual a 100 pies por segundo. Y el ángulo de elevación, que en este caso nos dice que es de 45 grados. Entonces aquí vamos a poner θ igual a 45 grados. Bueno, ya una vez que tenemos aquí nuestros datos iniciales, entonces ahora sí procedemos a resolver o a encontrar. Primeramente lo que tenemos que hacer es calcular o encontrar esa función vectorial. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que veíamos en el video anterior acerca del movimiento de un proyectil, en donde la aceleración que vamos a estar tomando en cuenta y que está actuando sobre la pelota de béisbol, pues no es otra más que la fuerza de gravedad. ¿Qué valor de gravedad voy a estar utilizando? Bueno, como mis unidades están en pies, evidentemente estoy hablando de que estoy trabajando en el sistema inglés, por lo tanto, aquí lo vamos a considerar como 32 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí nuestra aceleración, que voy a poner como ADT. Ahora sí, a partir de esto vamos a empezar a calcular nuestra función de posición. Recordemos que lo primero que hacemos para encontrar la velocidad a través del tiempo, lo que tenemos que hacer es integrar nuestra aceleración. De hecho, este tipo de integrales son bastante simples. Aquí voy a poner como ADT diferencial de t, y sustituyendo la aceleración, en este caso la vamos a poner nuevamente como la integral de, aquí no se les olvide colocar el signo, menos 32, vamos a poner la dirección j, diferencial de t. Ok, esta integral pues realmente es bastante simple. El menos 32 es constante, de tal manera que lo podemos sacar de nuestra integral. Entonces ponemos aquí la integral del diferencial de tiempo, menos 32 diferencial de tiempo en la dirección j, y nuevamente esto va a ser igual. La integral del diferencial pues es únicamente t. Entonces aquí vamos a tener menos 32t más nuestra constante. No olvidemos la constante porque estamos hablando de una integral indefinida. Ok. Esta constante C que encontramos aquí va a representar las componentes del vector de velocidad inicial. Bueno, ¿cómo vamos a calcular esas componentes? Una vez más, la velocidad inicial que nos están dando es de 100 pies por segundo. Esta
esa velocidad inicial, no olvidemos en el video anterior que la velocidad se trata de un vector. Los 100 pies sobre segundo es la magnitud de ese vector. Y con el ángulo de elevación que tenemos podemos descomponerlo en sus componentes I y J. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar las componentes de ese vector de velocidad inicial en sus componentes I y J, o en otra forma V0x y V0y. Entonces vamos a encontrarlos aquí. Voy a poner aquí encontrando las componentes del vector de velocidad inicial. Entonces tenemos que es, voy a ponerlo aquí con el editor de ecuaciones. Entonces vamos a encontrar v subíndice 0x va a ser igual, de acuerdo a las fórmulas que vimos en el video anterior, es la magnitud del vector de velocidad, en este caso los 100 pies sobre segundo. Aquí lo voy a poner como v subíndice 0 por el coseno del ángulo. Aquí recordemos que pues este ángulo lo vamos a manejar con la letra griega teta. Y bueno, sustituyendo pues esta magnitud de este vector inicial va a ser los 100 pies por segundo por el coseno de 45 grados. Ok. En este caso, bueno, aquí lo voy a manejar con una expresión en raíz cuadrada. Al colocarlo dentro de la calculadora, pues aquí me da que es 50 sobre, bueno, 50 por la raíz de 2. Esto ustedes lo pueden hacer básicamente fácilmente con su calculadora. Y para calcular la componente en el eje de las y, nuevamente tenemos v subíndice 0y va a ser igual nuevamente a la magnitud del vector v0 por el seno de 45 grados. Al ser un vector que está a 45 grados, básicamente tenemos las mismas componentes, por lo tanto aquí también va a ser 50 por la raíz de 2. Luego voy a poner aquí sus componentes, esto va a ser J y acá va a ser I. Ok, bueno, ya tengo aquí entonces sus componentes I y J. Para agregar estas componentes a mi función de velocidad, simplemente las tengo que sumar estos dos términos a la función. Recordemos que como integramos a la aceleración solamente teníamos la componente en J. Entonces aquí voy a poner agregando las componentes del vector de velocidad inicial. Entonces tendríamos que esta función de velocidad que acabamos de determinar cuando integramos la aceleración va a ser igual, como en esta integral únicamente tengo un componente j, pues simplemente voy a agregar esta componente en la dirección y. Entonces aquí va a ser 50 por raíz de 2 y aquí sería menos 32t más
50 por la raíz de 2 en la dirección J. Esto lo voy a poner entre paréntesis para indicar que todo esto corresponde. Aquí voy a poner un signo de más. Okay. Aquí, bueno, el que haya puesto el signo de más no afecta a nada, ya que recordemos que aplicamos ley de los signos. Entonces, bueno, ya tenemos aquí ahora sí nuestra función de velocidad. Si yo evalúo con t igual a 0, pues me va a dar precisamente 50 por raíz de 2 en la dirección y más 50 por raíz de 2 en la dirección j, que son las componentes del vector de velocidad inicial. Si yo calculo su magnitud, pues evidentemente voy a llegar a esos 100 pies por segundo. Entonces, bueno, hasta aquí ya hemos encontrado nuestra función de velocidad. Ahora vamos a volver a integrar esta expresión, toda esta expresión, la voy a cambiar de color. La volvemos a integrar para encontrar así nuestra función de posición. Ok, entonces vamos a decir que r de t va a ser igual a la integral de v de t, diferencial de t, sustituyendo, voy a sustituir y bueno, lo voy a dejar todo en una sola integral, abro paréntesis y voy a poner aquí toda esta expresión. Ok, entonces vamos a integrar esta expresión, lo voy a poner en otra línea y lo que voy a hacer es separar primeramente mis integrales. Bueno, primero voy a poner r de t va a ser igual a la integral. Bueno, aquí en la componente ni tengo una constante solamente, 50 por raíz de 2 es constante, entonces esto lo voy a sacar de la integral. Entonces tenemos aquí 50 por la raíz de 2 y únicamente lo que voy a integrar va a ser el diferencial de t. Lo va a ser más, voy a abrir un corchete y tengo que integrar estos dos términos, menos 32t más 50 raíz de 2. Entonces, bueno, este menos 32 como es constante lo puedo sacar de mi integral. Voy a poner menos 32 aquí sería menos 32. Ahora sí, agrego mi integral de t por diferencial de t más 50 por raíz de 2 integral del diferencial de t y cierro mi corchete. Bueno, ahora sí procedo a resolver las integrales. Entonces nuevamente tenemos aquí que r de t va a ser igual. La primera integral que corresponde a la componente ni, aquí no le puse i y acá también no le puse j. Pues básicamente como estamos integrando el diferencial de t, pues nuevamente vamos a obtener t. Entonces aquí sería 50 por la raíz de 2 50 por raíz de 2t, aquí va a ser en la dirección y luego vamos a tener, bueno, vamos con la siguiente. Aquí tenemos la integral de t va a ser t cuadrada sobre 2, pero como tengo aquí un menos 32, puedo dividir menos 32 entre 2, que me va a dar menos 16. Entonces aquí va a ser, voy a poner más, abro un paréntesis, voy a poner menos 16 t cuadrada
más, nuevamente aquí tengo la integral del diferencial de t, nuevamente va a ser t, entonces va a ser 50 por la raíz de 2, 50 por raíz de 2t, cierro paréntesis y esto va a ser j. Ahora, hasta aquí hemos encontrado nuestra función de posición. Sin embargo, no hay que olvidar que el problema me daba una altura inicial de 3 pies. La altura pues la vamos a ubicar en el eje de las y's. Recordemos que aunque en el dibujo se aprecia el diagrama en 3 dimensiones, lo estamos viendo solamente en un plano, es decir, como si nosotros esa imagen la viéramos solamente de lado. Entonces estos 3 pies los tengo que agregar a mi dirección en j, de tal manera que si yo evalúo con t igual a 0, me tienen que dar esos 3 pies en el eje de las y. Entonces aquí voy a poner nuevamente, agregando la altura inicial de h igual a 3. Una vez más, aquí como integramos, pues evidentemente nos faltó aquí la constante. Esta constante, aquí déjenme ponerla, voy a poner más c. Esta constante pues representa la posición inicial. Entonces nuevamente la altura está actuando sobre el eje de las y, simplemente hay que sumar estas tres unidades a la componente en j, de tal forma que nuestra función vectorial de posición va a ser igual a los 50 por raíz de 2t en la dirección y más, abro paréntesis, menos 16 t cuadrada más 50 por raíz de 2 t en la dirección j, t, aquí más 3, ahora sí cierro paréntesis y pongo j. Bueno, de esta forma hemos llegado ahora sí a lo que es nuestra función de posición. Como les decía, si yo evalúo con t igual a 0, lo voy a hacer aquí nada más para demostrar esto. Voy a poner r de 0, va a ser igual a 50 por la raíz de 2. Déjenme copiar todo esto, ya nada más sustituyo t por 0. Bueno, aquí únicamente lo que tenemos que hacer es cambiar a t por 0. Aquí también cambiamos a t por 0. Todas las t las sustituí por 0. De tal manera que bueno, 50 por raíz de 2 por 0 me va a dar 0. Cualquier número multiplicado por 0 sigue siendo 0. Entonces tengo 0 en la dirección. Menos 16 por 0 al cuadrado es 0. Entonces este término se anula. Luego tengo 50 por raíz de 2 por 0, también va a ser 0. Y una vez más lo que me queda solamente va a ser 3. 3 en j, que sería esa posición inicial con la que se golpeó la pelota, que es la que tenemos aquí. Bueno, hasta aquí pues ya hemos demostrado esto. Entonces ahora sí, con esta función vectorial que determinamos, lo que vamos a hacer es responder las preguntas. Aquí nos dice, encuentre la altura máxima que alcanza la pelota de béisbol. Para ello vamos a tomar en cuenta unas cuestiones en física. Cuando nosotros lanzamos una pelota de manera vertical, es decir, sobre el eje de las y, esta pelota va a ir subiendo, de tal manera que como la gravedad está actuando sobre esta pelota, se va a ir frenando poco a poco hasta llegar a esa altura máxima. Cuando llega a esa altura máxima, su velocidad va a ser de 0. Entonces, en ese instante de tiempo vamos a tener su altura máxima. Bueno, tomando en cuenta esto, le voy a poner aquí. Cuando la pelota
alcanza su altura máxima, su velocidad es igual a 0. Entonces, como en este caso necesito saber el instante de tiempo en el que la velocidad es igual a 0, esta función de posición no me va a servir. Voy a tener que trabajar con la función de velocidad, que es la que tomamos acá, la que encontramos. Voy a copiarla y la voy a pegar aquí. Bueno, de esta función de velocidad, básicamente lo que tenemos que hacer es, en todo caso, utilizar la función en el eje de las y. En el eje de las x no me importa porque finalmente no, aquí en primera no tengo un valor para t, acá sí tengo una t, pero lo que necesito es trabajar únicamente con esta función. Entonces, voy a tomar esa función de la componente en j y la voy a poner aquí como v cuando la velocidad es igual a 0. Entonces voy a poner aquí menos 32t más 50 por la raíz de 2. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar en qué instante de tiempo la velocidad es 0. Prácticamente tengo aquí una ecuación, lo que tengo que hacer es despejar el valor de t. Como aquí tengo a t negativa, me conviene pasarla del otro lado de la igualdad, de tal forma que aquí me va a quedar 32t es igual a 50 por la raíz de 2. Bueno, nuevamente, este menos 32 lo pasé del otro lado de la igualdad para que se hiciera positivo. Y ahora sí, este 32 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces en mi siguiente línea voy a tener que va a ser t igual a 50 por raíz de 2. Por raíz de 2 entre, bueno, déjenme ponerlo como okay. Entre 32. Y aquí pues simplemente lo que tenemos que hacer es resolver esta multiplicación. Entonces déjenme sacar aquí en mi calculadora. Son 50 por la raíz de 2. Por raíz de 2 es 70.71 entre 32, 2.21. Entonces, como t estamos hablando del tiempo en segundos, pues a los 2.21 segundos va a alcanzar su altura máxima. Entonces, ¿de qué me va a servir este valor? Bueno, ahora sí que ya conozco en qué instante de tiempo alcanza su altura máxima, pues entonces nuevamente voy a trabajar ahora sí con mi función de posición. Recuerden que la posición me va a dar precisamente la distancia en x y la altura en y. Entonces regreso con mi función de posición. Aquí le voy a poner encontrado el instante de tiempo que alcanza su altura máxima, podemos determinar el valor de h máxima. H máxima que pues, no es otra cosa que la altura máxima. Ok, entonces una vez más, como la altura pues está en el eje de las y, voy a trabajar solamente con la componente en j, de tal forma que pues aquí voy a poner que
esta altura máxima. Va a ser igual a menos, va a ser igual a R de 2.21, que es igual a menos 16. Aquí lo voy a poner. Únicamente lo que voy a hacer es evaluar t en 2.21. Entonces en 2.21 al cuadrado más 50 por raíz de 2 por 2.21 más 3. Únicamente lo que tengo que hacer es sustituir todos estos valores para saber cuál es la altura máxima de la pelota. Una vez más voy a utilizar mi calculadora. Entonces tengo 2.21 al cuadrado, que son 4.88. Aquí va a ser más 50 por raíz de 2 por 2.21, son 156.27. Aquí no olvidemos que este es el primero, es negativo, más las 3 unidades que ya teníamos iniciales, de tal manera que esta altura máxima va a ser igual, ahora sí, $154.39. Las unidades no olvidemos que son pies. Entonces ya encontramos aquí nuestra altura máxima. Por último, se nos pregunta si pasará encima de la cerca de 10 pies de altura que se encuentra a 300 pies del plato de lanzamiento. ¿Cómo vamos a saber si la pelota va a alcanzar a pasar? Bueno, pues necesito saber en qué instante de tiempo va a alcanzar los 300 pies sobre el eje de las X. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Como en este caso ahora sí tengo me están hablando de un valor en distancia, entonces voy a trabajar nuevamente con mi función de posición, pero con la componente en X. Bueno, para responder a esta pregunta, si pasará la cerca, entonces tenemos que, pues la distancia son 300 pies. Entonces estos 300 pies va a ser igual. Únicamente voy a dejar con la componente en X de la función de posición. Entonces aquí tenemos que es 50 por la raíz de 2t. Una vez más lo que tenemos que hacer es despejar. Entonces para despejar a t tenemos que t va a ser igual a 300 entre 50 por raíz de 2t. 50 por raíz de 2. Y aquí tenemos 300. Al hacer esta operación lo que vamos a hacer es encontrar ese instante de tiempo en el que la pelota está a 300 pies sobre el eje de las X. Son 4.24 segundos. Ok, bueno, sabiendo esto, ya sea que a los 4.24 segundos la pelota va a alcanzar 300
pies sobre el eje de las X. Entonces ahora lo que necesito saber es qué altura va a tener en ese instante de tiempo. Entonces aquí coloco, conociendo el tiempo en que la pelota alcanza los 300 pies el eje de las X, entonces simplemente calculamos su altura. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para calcular la altura máxima. Voy a trabajar con mi función de posición, pero nuevamente con el eje de la componente en J, y la voy a evaluar con t igual a 4.24. Entonces aquí nuevamente tengo r de 4.24 va a ser igual, nuevamente trabajo con la componente en J, sería menos 16 por 4.24 al cuadrado más 50 por raíz de 2 por 4.24 más 3. Bueno, vamos a resolver esto. Entonces R de 4.24 va a ser igual a... Vamos a hacer las operaciones. Bueno, 4.24 al cuadrado por 16, aquí serían menos 287.64, aquí va a ser más 50 por raíz de 2 por 4.24, son 299.81 más 3. Sumando estos valores, a ver, no, tenemos, voy a hacerlo nuevamente, 299.81 menos 287.64 más 3, 15.17 10. Ok, entonces a los 4.24 segundos la pelota va a tener una altura de 15.17 pies. Entonces nos dice que la cerca tiene una altura de 10 pies. Evidentemente pues 15 es mayor que 10. Por lo tanto, en ese instante de tiempo pues la pelota todavía va a tener altura suficiente como para poder saltar la cerca. Por lo que podemos decir que sí, la pelota va a saltar. Ok, bueno, pues básicamente este sería todo el problema. Realmente tal vez pudiera parecer un poco complicado de entender esto, pero pues espero que lo puedan revisar, vean el video una y otra vez las veces que sean necesarias para que lo puedan comprender un poco mejor. Y si tienen dudas todavía, por favor, coméntenmelas y con gusto checamos con otro ejemplo.